Cuando tenía 8 años, mis padres y yo nos mudamos a una inmensa mansión en medio del bosque, y a pesar de que el lugar había estado desocupado por mucho tiempo, este se había mantenido intacto. Parecía como si alguien hubiese cuidado muy bien de él. Mis padres habían comprado ese lugar porque se habían ganado un billete de lotería y quisieron invertir el dinero en una propiedad a las afueras de la ciudad, lejos de los suburbios donde estábamos acostumbrados a vivir. El precio de la mansión era realmente una oferta muy atractiva para mis padres, así que no dudaron en adquirirla. La mansión ya estaba amoblada, así que lo primero que hicieron mis padres fue enseñarme mi habitación. Ese lugar era asombroso. Era un cuarto enorme, lleno de muñecos y juegos solo para mí. Yo estaba muy feliz, así que todo el día me la pasé disfrutando solo en ese cuarto. Cuando cayó la noche, ya era hora de dormir, y al apagar las luces, empecé a sentir pasos y voces entre los juguetes. Estaba muy asustado, así que cubrí mi rostro con la cobija para no tener que ver lo que sea que fuese que me estaba asustando. Después de un buen rato, ya estaba empezando a quedarme dormido, cuando sentí que alguien se acostó al lado mío. Yo estaba medio dormido, así que pensé que era mi madre que había venido a acompañarme, pero cuando le pregunté, «Mami, ¿te has sentido bien en este lugar?», una voz de una niña me respondió, «Vete, deja de jugar con mis cosas, tú y tus padres están en peligro, huyan de este lugar». De inmediato me tiré de la cama y fui a buscar a mis padres para contarles lo que me había sucedido, pero ellos fueron muy escépticos conmigo, así que no tuve más opción que empezar a investigar sobre el pasado de aquella mansión. Mientras recorría el lugar, encontré una biblioteca gigante en la cual encontré varios periódicos de hace bastante tiempo. Estaban en mal estado, pero aún así llamaron mi atención, porque varios de los titulares coincidían con la extraña desaparición de familias en Ashland. Pero hubo uno en particular que llamó mucho más mi atención, y fue el que señalaba algunos detalles del sospechoso o sospechosa de las desapariciones. Según ese periódico, los investigadores describían a esa persona como alguien muy audaz, que conocía perfectamente los protocolos de criminalística, es decir, que sabían muy bien cómo proceder sin dejar rastros ni evidencias, así que su caso era un tema de investigación bastante complejo. Mientras leía, sentí la voz de un niño que decía, «¿A que no te atreves a buscarme en el sótano?». Sentí escalofríos, temblaba de miedo, pero sin pensarlo 2 veces me llené de valor y bajé al sótano. Sentí como si varias voces me estuvieran guiando hacia algo, y exactamente eso fue lo que sucedió. Mientras caminaba por aquel piso viejo de madera hacia una de las esquinas del lugar, noté que varios tablones estaban sueltos, así que decidí levantarlos hasta abrir un hueco en el suelo. El lugar era muy oscuro, no podía ver lo que había en su interior, por lo que corrí a llamar a mis padres para enseñarles lo que había descubierto, pero para mi sorpresa, justo en ese momento, mis padres habían salido. Me encontraba solo en aquel lugar, así que me armé de valor y busqué una linterna para bajar al lugar secreto que había acabado de descubrir. Cuando por fin ingresé, pude ver a 5 chicos en un rincón pidiéndome que me escondiera con ellos. De inmediato les pregunté que qué hacían en ese lugar de la mansión y por qué estaban encerrados allí, pero la respuesta de uno de ellos fue «Shh, haz silencio, que te pueden escuchar». Fue entonces cuando escuché pasos y voces en el sótano de la mansión. Era una pareja discutiendo la manera de deshacerse de mis padres para quedarse conmigo. Sus planes eran realmente escalofriantes, pero aún no entendía nada, así que les pregunté a los niños quiénes son esas personas y por qué les quieren hacer daño a mis padres. Una de las niñas se acercó y me dijo, «Ellos son los dueños de esta mansión. Los Johnson son una pareja de dementes que quieren ser tus padres a toda costa. Viven aquí hace décadas. Simulan vender la propiedad a familias con niños para luego deshacerse de sus padres y quedarse con sus hijos. Ellos nunca pudieron tener hijos, así que buscan parejas ingenuas que piensan que se ganaron la lotería con esta mansión en medio del bosque». «¿Y qué piensan hacer conmigo?», respondí muy asustado. «¿A ti? A ti te tratarán como si fueses su hijo. Solo debes seguirles el juego, o si no terminarás como nosotros». «¿Encerrado?», le respondí. A lo que la niña contestó, «Terminarás muerto igual que nosotros». Horrorizado por lo que había acabado de escuchar, salí corriendo de ese lugar,
pero a la entrada del sótano me esperaban los Johnson. Traté de escapar, pero me amordazaron y me amarraron en ese lugar para que nadie me escuchara. De repente, escuché llegar el coche de mis padres. Los Johnson estaban esperándolos en la entrada. Tenía mucho miedo de que les hicieran daño, así que como pude, intenté hacer ruido cerca a la ventanilla del sótano para llamar la atención de mis padres. Y así fue. Cuando mis padres llegaron, se les hizo extraño que yo no saliera a recibirlos como de costumbre. Mi madre escuchó el golpeteo que provenía desde la pequeña ventanilla del sótano y advirtió a mi padre de la situación. Cuando mi papá ingresó a la mansión, mi mamá se asomó por el vidrio de la ventanilla del sótano y me dijo que todo iba a estar bien, que no me preocupara. Solo pasaron unos instantes cuando escuchamos varios disparos. Mi madre se levantó muy asustada y me pidió que la esperara, que ya me iba a buscar. Mi padre era vigilante, así que siempre llevaba consigo su arma de dotación. Unos minutos después, la puerta del sótano se abrió y solo entró mi madre.